a todos, buenas tardes. Hoy estamos aquí, estoy sumamente contenta porque tenemos una persona muy especial. Quiero que conozcan a Isabel Torres. Ella es asesora en psicolingüística y especialista en neurofeedback. Probablemente muchos no tengan ni idea de lo que estoy hablando, pero es por eso que quiero que invitarla para que nos contara un poquito acerca de toda esa experiencia que para mí en mi momento fue magnífica porque me ayudó a tomar decisiones muy importantes en mi vida, pero sobre todo porque me ayudó a tener conciencia de muchas actitudes, muchos paradigmas, muchas acciones de las cuales yo no era consciente y simplemente tenían un porqué. Y ese porqué me hizo a mí entender que vinimos al mundo a ser feliz, como dice su querido papá, mi profesor Nelson Torres, y siento que es algo sumamente importante y fundamental a la hora de nosotros crear un proyecto, salir adelante, casarnos, tener amistades. Yo creo que la psicolingüística es un antes y un después en mi vida y siento que todo el mundo debería tener una relación con ella. Entonces, bueno, Isa, gracias por estar aquí, gracias por darme esta oportunidad, por darle la oportunidad también a mi audiencia, a tu audiencia. Y realmente quiero que nos expliques un poquito qué es la psicolingüística y cómo influye en las personas. Después también puedes ahí contar un poquito lo que es el neurofeedback. Con gusto. Bueno, gracias, mi Isme, una vez más por la invitación y yo encantada de hablarle a toda esta gente bonita que nos escucha hoy y que quiere saber un poquito más sobre qué es esto. Esto que parece un trabalengua, ¿no? Porque cada vez que uno lo dice hasta uno se traba. Bueno, la psicolingüística es, mi vida, la única ciencia que está direccionada o que su objetivo es promover la autonomía en las personas. O sea, lo que es alcanzar como esa libertad, y no solo la libertad física, o, no, libertad emocional, libertad intelectual. Entonces, esa ciencia se basa en tres cosas. Entonces tenemos la psicología del pensamiento, donde estudiamos mucho ese estilo de pensamiento que tiene la gente, ¿no? O sea, cuando uno habla de que tengo una manera de pensar y esto detiene o esto me motiva o esto, o es qué pasa aquí arriba en este pensamiento. Tenemos la psicología de las emociones, cuando entendemos que hay emociones sanas, que son las emociones naturales con las que nacemos, que las podemos ver en un niño hermoso recién nacido, como él llora porque está triste, o él ama a su mamá con esa mirada de amor, o él es feliz, él se ríe, él se molesta. Esas son las emociones naturales. Y entender que existen unas emociones que las complicamos un poquito más con el pasar del tiempo, y entonces es donde entran todas estas emociones, pues, de depresiones, que es como el 2.0 de las emociones, ¿no? Pero eso es adquirido, eso es aprendido, eso no es natural. Eh, y tenemos la psicología del lenguaje, porque nosotros evaluamos, estudiamos el origen de las palabras con la etimología de las palabras. Entonces, qué rico cuando tú hablas y entiendes qué significan esas palabras que estás utilizando, e incluso, como a veces nos pasa, estos lapsus linguae que nos engañan mucho, cuando me equivoco de que, no, mi cumpleaños es el 23, no, perdón, el 24 de marzo, ¿no? Y tú, oye, ¿qué Pasaba, tú lo sabes. Ajá. Entonces uno dice, oye, pero ¿y por qué? Pero si Menia sabe su cumpleaños, ¿qué hace equivocándose de día, no? Entonces, cuando uno aprende a ver la vida con este cristal de la psicolingüística, eh, como decimos nosotros, uno aprende a vivir la vida cero rollos, sin mucha complicación, sin tratar de entenderlo todo, y amando un poquito más, viviendo un poco más con la compasión. Entonces, qué rico cuando uno respira y lo vive de esa manera. Así que esa es la psicolingüística. Por eso cuando mucha gente pregunta sobre ella, es imposible no emocionarse, porque de verdad que es algo bonito, es algo hermoso, es algo formado por el amor. Así que bueno, esa es la psicolingüística. Y es complicado explicarlo. Bueno, para ti no, pero para mí, aun cuando lo he venido estudiando durante 3 años ya, a diversos niveles, yo a veces digo, bueno,
es que yo no, o sea, trato como de explicarlo con mis palabras, pero es algo como tan mágico y como tan veraz, sobre todo yo lo veo sumamente veraz, que la gente me pregunta, pero eso es como ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, o no, no, o sea, porque además más allá de, tú puedes tener terapias, como todos, porque no somos perfectos y a la final sí también tenemos que ver el punto de vista de lo que escucha el otro, que nosotros de manera consciente no lo hacemos. Yo a veces le digo, no, lo que pasa es que aquí tú defines el problema o la raíz de lo que está sucediendo y en una sesión, chao. O sea, lo haces consciente, obviamente lo trabajas, no es que lo haces perfecto, pero es mucho más, digamos, asertivo. O bueno, yo lo veo de esa forma. Así es. Hay algo que también me llamaba mucho la atención y era algo que lo conversaba de hecho con Manu y yo le decía, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos cuesta tanto iniciar un proyecto? Efectivamente, todos soñamos con proyectos y yo quiero. Hay personas que nacen para ser empleados Así y es. está bien. Y hay personas que quieren independizarse y tienen un proyecto, pero les da miedo. O las que no le da miedo, pero que no terminan de arrancarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto llevarlo a cabo? Bueno, ahí utilizaste una palabra primero que es muy importante, que son los paradigmas, ¿no? Uno cuando crece, o sea, a medida que uno va formándose, que así como tú formas tus valores, por ejemplo, también formas paradigmas, entendiendo por paradigmas lo que papá, mamá y Dios me dijo. Esa es la etimología de la palabra y qué linda es, ¿no? Porque de verdad uno crece sin darse cuenta de que uno va formando unos paradigmas y unas cosas que tú no eres consciente de eso y por eso es tan interesante porque cuando tú no eres consciente tú no lo puedes lingüistificar, o sea, tú no lo puedes decir en palabras. Por eso, si yo te pregunto, oye, pero ¿por qué no terminas de arrancar? No sale. Es algo que no te puedo explicar en palabras porque está muy grabado adentro en el inconsciente. Entonces, cuando uno habla de arrancar un nuevo proyecto, fíjate que es un inicio de algo y así como nosotros lo decimos, para las personas que tuvieron un comienzo difícil, entonces todo comienzo va a ser difícil. Por eso la historia tan importante de nuestro nacimiento, de nuestras cosas, porque si uno tuvo un comienzo difícil, un comienzo traumático, imagínate cómo yo te pido que te coloques frente a un público y hables si tú tuviste un inicio difícil. Y eso es un inicio. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, primero hay que saber Y ese, entender. Dime. no, no, que ese inicio traumático, disculpa que te haya interrumpido, es un poquito para explicarle también a las personas que están viendo este video, es el desarrollo de nosotros en el vientre de mamá, Ujú. Así. que probablemente la gente nunca se va a imaginar que eso es importante. Entonces yo me recuerdo que de mis primeras sesiones era, pero pregúntale a tu mamá cómo fue su embarazo. Y yo, pues ¿Para no qué? entendía, no tenía nada que ver. Por supuesto, cuando se lo pregunto a ella, peor, me dice, no, nada, todo perfecto, todo magnífico. Todo Y fue yo, maravilloso. mami, pero vayamos poco a poco, y me da risa, porque después de 3 años todavía hoy en día yo a veces, mamá, pero vas a volver tú con lo mismo, y yo, bueno, pero es que es importante, o sea, no te cuesta nada, trata de recordar. Así. Entonces, yo creo que ahí es un punto importante para los que quieran empezar a avanzar allí, pregunten cómo fue ese embarazo y ver qué secuelas nos trae, tanto positivas como no tan positivas. Exacto. Y eso, y entender también que por lo menos a mami, para mami también ese día fue difícil. Y por eso no les gusta a veces recordar todo lo que pasó. Eso, bueno, tú eres mamá y sabes cómo fue cada uno de los nacimientos de tus hijos. Y seguro habrá pequeñas muescas del día que casi que no la vas a querer ni recordar. Pero bueno, de que fue Claro, un día maravilloso fue. así es, totalmente. Em, ¿Qué papel importante, Isa, juegan nuestros padres en el trayecto de nuestras vidas? Eh, Cada vez yo veo más personas con problemas con su papá, con su mamá,
con rencores, con, no me importa no hablar con ellos, o sea, yo sigo mi vida adelante. Pero yo también una de las cosas que aprendí es que esa relación es sumamente importante, sobre todo para uno sanar, hacer introspección. Y quiero que nos cuentes eso un poquito, porque eso también nos cuartea o nos frena a la hora de nosotros querer ir hacia adelante o formar familia. Así es, fíjate, mi amor, y de importante es importantísimo, es vital. Los padres son nuestros pilares. Buenos, malos, medios, como sea, ellos son nuestros pilares. Nosotros en la psicolingüística vemos incluso hasta una bilateralidad del cuerpo, donde tenemos entonces del lado derecho a papá y del lado izquierdo a mamá. Entonces, cuando tú aprendes a revisar eso, lo haces consciente, entiendes que incluso tus dos piernas, por ejemplo, son tus anclas. Entonces, si tus piernas son tus anclas y del lado derecho entonces es papá y lado izquierdo es mamá, entonces ahí es cuando uno dice, bueno, voy a ver de qué lado cogeo más, ¿no? Y es verdad porque todos tenemos dentro de esta vivencia con los padres, tú tienes tu historia, yo tengo la mía, y entonces uno puede sentir que de un lado soy más fuerte que del otro. Los padres en toda nuestra crianza, y nosotros, bueno, siempre lo decimos, no existía una academia para padres donde ellos fueron, tú no fuiste a una universidad para ser mamá, que te enseñaran cómo era eso, o sea, o nació Jimena Juanpi y tenía un manual que decía cómo criarlo. Eso no vino ahí. Eso no, eso, y entonces uno empieza como padre a hacer lo mejor que puede, eso es seguro. Ellos tratan y trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero ellos también venían con sus propios paradigmas, ¿no? Con sus propios modelajes familiares. Entonces, cuando tú eres capaz de ver eso, tú dices, oye, Que para ellos eran normales. exacto. Entonces tú dices, bueno, hoy en día es verdad, tú estás formada por todos estos valores que ellos se encargaron de darte y buenos o malos, los tienes, son tuyos, y es saber que ellos hicieron lo mejor que podían con sus propios paradigmas y con sus propios modelos familiares, y entonces ahí es cuando uno entiende que a partir de ahora, después de que tú pasas este umbral de la psicolingüística, vives con ellos con un poco más de compasión, dando las gracias, y entonces me gusta, ¿no? Como que gracias papá, gracias mamá, aquí estoy yo, ¿no? O sea, es como, gracias por todo lo que me dieron, y Pero aquí de voy hoy en adelante soy yo. es. Y por eso tu papá también dice, en este hoy mío, cuanto ayer se vive. Así es, eso te encanta a ti. Me encanta. Con tu bien. Porque además a veces uno es muy rígido Ujú. y es y es muy vulnerable y no lo entiende. Pero realmente si nos vamos atrás de ellos, lo cual no han tenido de repente la oportunidad de contarnos precisamente por pena o por rabia o precisamente por no recordar esas tristezas, somos, o sea, no tenemos idea de lo que vino de allí. Y probablemente cuando tú hables de esa compasión, que creo que es muy bonita, es el aceptar de esa manera, como dices tú, somos autónomos, nosotros seguir adelante y brindarle lo mejor que podemos a nuestros hijos. También ustedes dicen es, siempre, o sea, tú vas a ser mejor que tus padres, pero tus hijos van a ser mejor que tú. Y es Así como una es, cadena de superación. Bueno, correcto. todos los que tienen discusiones o problemas con sus padres, por favor, Un poquito vayan más de a compasión. conversar un poquito con ellos. Así es, Bien. escúchenlos un poco más. A ver, vamos a hablar de algo que paraliza, y es el miedo. Ay, ay, ay. ¿Qué importancia tiene el miedo en el éxito y el desarrollo de las personas? ¿Qué pasa cuando de igual forma soñamos, tenemos todos estos proyectos magníficos, vamos más allá de lo que pudiese hacerse realidad, pero aparece este miedo que en muchas personas se paraliza, no pueden continuar, lo cual yo creo que luego trae frustración. Yo creo que eso tú me lo has explicado tantas veces y me gusta tanto, y por eso cada vez que viene ese miedo yo, Isael, ¿qué pasó? O sea, ahí le bajo las revoluciones. Así.
Bueno, mi amor, el miedo es algo, una de las nuestras, primero, es una emoción natural. Cuando tú hablas de que un niño, por ejemplo, es capaz de sentir miedo, porque el niño, tú lo ves que se puede asomar ese momento que se asoma en las escaleras, ¿no? Arriba, y tú ves que él ve hacia abajo y dice, epa, allá no voy, y se va y se regresa. El miedo es como emoción natural, el miedo busca proteger, ¿ok? Cuando uno habla de miedo, de manera natural, y de ahí viene que mucha gente, y cada vez se ha visto más, que hay que promover a la gente a aprender a vivir con el miedo, o sea, a, a apreciar un poquito más, no tenerlo tan, ¿sabes? Como tan satanizado, digo yo, o sea, que es como, lo ven de una manera tan mala, que le tienen miedo al miedo. Positivo, además, ¿no? Total, porque incluso el miedo llega a impulsarte en muchos momentos. Entonces, en ese momento que te impulsa, ahí sí dices, ay, qué bueno que pasó. Pero entonces, cuando no aprendes a impulsarte, sino que te detienes, entonces, no, ahí sí no es bueno el miedo. Yo, ahí, de hecho, cuando me haces esa pregunta, es inevitable pensar en esto, fíjate. La primera vez que soñaste con algo, que te sentías invencible, así como tú dices, de tener esta ilusión de cosas, de proyectos, es inevitable pensar en un niño, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, ves a tus hijos que juegan con una caja que es un barco. O sea, para ellos esa caja es un barco. Es una caja de cartón, pero para el niño eso es un barco. Sí, pero el Mediterráneo, claro, Juanpi se ve en el Mediterráneo, o sea, Por con eso, o sea, quiere decir que uno desde niño está soñando. estos superhéroes. Él, ¿qué pasa entonces en el camino? Que el niño deja ese niño fantasía, como le llamamos nosotros, y como le llamaba también Freud. ¿En qué momento deja ese niño fantasía y se convierte entonces en un niño paralizado? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento ese niño deja de soñar para entonces paralizarse en su mayoría? Y ahí viene uno de los trabajos más complejos en la psicolingüística, que es superar algunos traumas, que es, por ejemplo, dentro de esa misma ingenuidad de los padres y de los profesores también, porque seguro que me acompañas con que has tenido profesores castrantes, ¿no? De estos profesores que en lugar de motivarte es, tú no eres capaz de eso, ¿no? O sea, ¿qué te crees? Bueno, Uno te voy puede a hacer hacer un eso. inciso ahí. El otro día estábamos en una reunión de acá y estábamos hablando de psicolingüística y, bueno, contándole un poquito a estas personas que no tenían conocimiento y una de ellas me decía, yo tuve un profesor que literal en primer año o segundo año llamó a mis padres junto conmigo y les dijo, mira, yo sé que hay personas que no vienen al mundo para estudiar. Yo creo que es mejor que te salgas del colegio y te pongas a trabajar. Y luego ella se graduó de educadora, tiene un máster en especialización, sabe hablar inglés, alemán, y el hermano le decía, es que hubiese ido con los títulos y se lo hubiese pegado en la cabeza al profesor. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser, cómo puede suceder esto? Así es. Y esos miedos adquiridos que tú no siempre nos decías, yo me recuerdo mucho de mi mamá, que seguramente va a ver esta entrevista y dice, tipo 5 de la tarde. No lo saques que hace el sereno. Ah, Cuidado que ahí viene el sereno. Hoy nos preguntamos quién es el sereno. no, pero es un tipo malísimo. Un tipo que te enfermaba. Así es. Y fíjate, es así, eso pasa tanto, todos los días, todo el tiempo. Entonces, ya cuando tú dices, ok, vamos a motivar a estas personas o vamos a motivar a esta gente y por eso en Habla con Isa y en Amar Saber, ese es nuestro objetivo. O sea, vamos a inspirarte otra vez, porque yo sé que en algún momento alguien te dijo que tú no eras capaz, alguien te dijo que tú no podías hacer. Entonces, en eso estamos. Qué importante. Y
empoderamos a estas personas, nos empoderamos nosotros, vamos hacia adelante. Pero siempre hay algo que frena y es el qué dirán. El qué va a pasar más allá de estas pantallas, el qué va a pasar más allá de mi proyecto, el qué va a pasar más allá de mi de mi producto que creé, de mi marca. Y entonces no lo terminas de hacer pensando en los demás. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta, Isa, y bueno, luego nos vas a explicar cómo podemos dar esos paradigmas del que dirán, es que, el otro día es, hay millones de personas, cabemos todos, y de las millones de personas que hay, muchas van a empatizar con tu contenido, muchas no, pero no quiere decir que eso esté bien o mal. Es Tú correcto. tienes un público nicho, tú tienes un público objetivo, de eso es un poco en lo que yo hablo con mi asesoría de marca y en lo que trato de enfocar. Y ese público objetivo probablemente no es para tu compañera, tu hermana, tu mamá, pero si hay millones de personas que necesitan de tus servicios, de tu producto, de tu creación, de tu sueño. Así es. De ahí, bueno, somos 7.000 millones, ¿qué te parece? 7.000 millones de personas, de los cuales no podemos tener la esperanza de ser, de alcanzarlos a todos, de que todo lo que tú digas va a gustar, porque es como si habláramos de que existe una sola manera de pensar y ya estamos diciendo que existen muchos estilos de pensamiento. Entonces, tal cual, el qué dirán que paraliza tanto es bárbaro, porque tus decisiones del día a día, o sea, cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo te peinas, entonces ahora cuando vamos a las redes, entonces, ¿qué publicas? ¿Qué te ven? ¿Qué te dicen? ¿Qué miedo? Entonces, eso Es agotador, te agota. es demasiado agotador y es que nunca vas a lograr terminar de gustarle a todo el mundo. Entonces, de ahí nace esta necesidad de vivir la vida un poquito más libre, un poquito más ligero. Y mira, el qué dirán siempre va a existir, o sea, aprender a vivir con él. Incluso, bueno, tú igual en la asesoría de marca, entender que, mira, hasta las críticas, hasta de la gente que te puede llegar a criticar, pueden ser para ti un impulso para transformar y para crear algo. Totalmente. Positivas, positivas. Yo siempre digo, ojo, yo siempre he sido partidaria de las críticas constructivas y no las críticas destructivas. Total. Pero he entendido también que las críticas destructivas es porque allá adentro hay un niño herido. Exactamente eso. Entonces lo comprendo. Muy bien, he aprendido. Ya veo, ya veo. A ver, Isa. Y con esto voy, mira, y lo perfecto. ¿Por qué es tan importante no juzgar ni criticar a los demás? Y ahí voy y hago una anotación del lema de tu padre que dice, cada cuerpo tiene su historia. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué deberíamos hacer antes de juzgar o antes de criticar al otro? Y abro el otro en sistemas de familia, casa, amigos, bueno, y obviamente después no conocidos, ¿no? Correcto. Bueno, cada cuerpo tiene su historia, viene acompañado de una expresión que suena fuerte, para muchos causa, tú sabes, es así como un cortocircuito que pasa, pero es necesario ese cortocircuito, ¿no? Y es que usted a mí no me conoce. Usted no conoce mis dudas, usted no conoce mis deudas, usted no conoce mis traumas, mucho menos mis tatuajes emocionales. Entonces, una persona como por ejemplo esta que estabas comentando que su maestro dijo que bueno, asumió que ella no iba a ser capaz de estudiar. ¿Cómo queda grabado en esa persona? Fíjate lo bonito de cuando uno entiende que el del poder es uno y que tú tienes la capacidad entonces de superar
todos esos juicios o todas esas castraciones, como llamamos nosotros, o sea, porque de verdad te paralizan, como tú dices. Es que tú eres capaz de ver y de evaluar si esto que te dicen te va a traumatizar o al contrario, tú misma tienes la capacidad de decir, epa, yo creo que esta persona no tiene razón porque yo sí me siento capaz. Y entonces, el usted a mí no me conoce, viene un poquito de eso, de entender que el poder es tuyo, tú eres quien tiene la capacidad, pero también tienes que entender que los demás tienen sus traumas, tienen sus dudas, tienen sus problemas y tienen sus traumas, y que tú no sabes con quién estás hablando. De ahí entonces... Probablemente hieren, o sea, hieren sin ellos mismos saber. Hay unos que son conscientes y hay otros que no. Es correcto. Como estos jefes, por ejemplo, tener a un empleado, y creo que incluso fue uno de los diplomados contigo que lo pudimos ver, y eso es tan importante. Asumir que las personas son capaces de resistir presión, esto pasa mucho en los empleos, y ahí enlazamos entonces con este mismo tema de motivar a que la gente haga sus cosas por sus propios medios, ¿no? Pero asumir que todos deben trabajar bajo presión. Hey, usted no sabe, usted a mí no me conoce. Tú no sabes si esta persona con la que tú estás trabajando resulta que, mira, tuvo una infancia súper complicada y que la imagen de autoridad para él es de miedo, es de pavor, de un miedo que ese sí es un miedo, vamos a decir que fundamentado en trauma físico, en trauma psicológico. Y luego se siente, ¿no? Porque ahí es cuando entra el que piensa, siente y segrega. Entonces, ahí es que sientes cómo te camina. Tal cual. Y es que mi vida, si tú asumes que una persona puede, o sea, tiene que saber trabajar bajo presión y llegas, por ejemplo, un caballero de estos jefes malucos, porque los hay, o un profesor maluco, y entonces, bueno, es que tú no eres capaz y tú no puedes y tú no sirves y tú no sé qué. Ey, y tú no sabes si es que a lo mejor en su casa la imagen de la autoridad es precisamente de golpes, de traumas. Mira, Isme, es que no lo pueden contener, ¿ok? O sea, tú eres capaz de generar en una persona un trauma tal, total. Entonces, de ahí el usted a mí no me conoce, o algo incluso que te puede proteger en un momento dado, porque tú no sabes cómo está la sensibilidad de la otra persona ese día, y a lo mejor tú crees que la conoces, pero ese día era un día sensible para su inconsciente, y tú llegas creyendo que te la estás comiendo, y bueno, sí, que no sé, es que tú, a mí no me gusta lo que tú haces, o cualquier cosa, y mira, puedes generar en esa persona una respuesta que no te la esperabas, entonces de ahí pues aprender Con esa igual. defensa, ¿no? Con esa defensa. Totalmente. De ahí entonces también entender que de nuestros cerebros tenemos el cerebro reptil, y si usted me ataca, mi cerebro reptil va a responder con ataque igual. Claro. Yo No saco va, los dientes no va a haber conciencia. sin conciencia. Ahí hay que atenerse a las consecuencias, probablemente, ¿no? Así es. Isa, ¿cómo puedes definir a una persona exitosa? Y con esto lo pensaba mucho bueno, formulé la pregunta, porque sí quería que fuese algo estructurado por el proyecto que estoy emprendiendo. Y es que precisamente por todos estos traumas, paradigmas, tatuajes emocionales, nos creemos que no somos exitosos y nos creemos que no podemos y que no servimos para algo y que no servimos para esto y que no. Entonces, el éxito viene asegurado para todo el mundo. Así es. En diferentes proporciones, en diferentes direcciones, en diferentes argumentos, pero a nivel psíquico, digámoslo, por llamarlo así, ¿cómo defines a una persona exitosa y qué debe tener en cuenta esta persona a la hora de querer llevar a cabo su proyecto o desarrollo de marca? Bueno, vámonos con la etimología. ¿Qué te parece? Éxito, etimológicamente, significa la salida de la dirección. Es decir, exit es como en inglés, exit,
¿no? De salida. Y Así. to es dirección, ¿no? Cuando tú escribes to, from, entonces to es dirección. Quiere decir que una persona exitosa es aquella que alcanza tener la salida de su dirección. De ahí lo importante de tener clara esa dirección. Si tú tienes claro el destino o el camino que tú tienes que llevar, sin importar si a veces es necesario cambiarlo, ¿no? Como lo hemos dicho en estos días, estamos recalculando, ¿no? O sea, no importa si hay que recalcular, pero No, aquí en esta cuarentena todo el mundo está recalculando. todo el mundo está recalculando. Y eso está bien, hay que disfrutarlo. Dos vidas, matrimonio, relaciones, todo. Hasta con los hijos uno está recalculando. Entonces, por eso es cuando tú lo ves de esta manera, ser exitoso es entonces disfrutar de la salida de la dirección que tú tomaste. Tú tomaste una dirección que iba encaminado a un propósito, que tenía un objetivo, y entonces cuando tú te puedes llamar exitoso es cuando tú estás viendo la salida de esa dirección. Y qué rico es cuando también lo aprendes, que el éxito es algo que está en el proceso. No necesariamente es ese objetivo que tú crees que es lo que realmente importa. Yo les coloco el ejemplo, porque con las asesorías con los chamos, con los adolescentes, ellos la gran preocupación es qué voy a estudiar, ¿no? Vámonos a ese ejemplo, el título, la universidad. Y yo les digo, mi amor, el día que usted le entreguen ese papel, no es que no es que te entregan el papel y pasas por una cascada divina que te convierte en eso, no. Epa, fue la carrera completa, o sea, fueron esos 5, 4, 3 años de estudio, que fue lo que te formó. El título es solo el símbolo. Si tú quieres sentir un símbolo, plantéate, y yo les digo, por eso les digo a la gente, llénate de pequeños logros, para que vayas sintiendo como ese sabroso de disfrutar el camino. Pero Ese desarrollo, ese desarrollo profesional, ese desarrollo de experiencias. así, y es eso, al final del día tú eres un compendio de años de experiencia, de experiencias que pudieron ser muy buenas, otras no tan buenas, y a veces hasta las no tan buenas son las que te van a dar más información, son las que te van a dar más cosas. Entonces, bienvenidas las experiencias buenas, bienvenidas las experiencias malas también. Eso forma una persona exitosa. Súper. A ver, ya como para ir concluyendo, regálanos 3 tips para ser exitosos y comernos al mundo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Tip número 1. Respira. Detente y respira. Cuando tú te aseguras de que tu cuerpo, de que conectas con tu cuerpo y todo esto está bien, eres capaz de procesar las ideas de una mejor manera. Para mí respirar es conectar un poquito con ese momento de calma, y es que uno lo siente, ¿no? Respire y es como que toda la presión baja. Entonces, como dice mi papá, bajar la presión para diversificar la creatividad. Entonces, si usted está teniendo un problema y usted está teniendo dificultades, vamos a bajar un poquito la presión para diversificar la creatividad. Y diversificar es entonces tener una nueva visión para solucionar un problema. ¿Qué tal? Ese simple, sencillo, gratis, puedes hacerlo todos los días, no pasa nada. Entonces, a respirar. El número 2 es mantén el objetivo claro, ¿ok? Más una flexibilidad de poder recalcular cuantas veces sea necesario. Esto es importante. Si tú tienes el objetivo claro, y no quiere decir con eso que es que no lo vas a cambiar de vez en cuando, claro que el objetivo puede cambiar,
Claro. pero aprende a identificar si tienes que cambiar el objetivo o cambiar la ruta. Si tienes que cambiar la ruta, que sea como este GPS que estamos ahora viendo, que es vamos a recalcular, así como la vocecita tranquila del GPS que te dice, recalculando, y tú desesperado porque crees que ya te perdiste, que no, o sea, ya terminaste en otro lugar, y la voz te dice calmada, recalculando, bueno, tal cual. Permítete recalcular si es necesario, es decir, flexibiliza, pero mantén claro el objetivo. Okay. Y el tercero es, aprende a disfrutar. Aprende a disfrutar de los pequeños logros. Para esto, nosotros, y en Habla con Isa, ese es el objetivo, vamos a calmarnos un poco y vamos a aprender a disfrutar cada uno de los pasos. Esto es tan sabroso como que un pequeño logro para ti es acomodar bien tu cama en la mañana. Algo tan sencillo como eso. Acomoda bien la cama. Algo simple. Es un pequeño logro. Cuando la termina fue, ok, ya cumplí mi primer logro. Arranca el día. Si el día fue bueno, porque tener ese primer logro te crea un hábito mental de disfrutar los pequeños logros. Si el día fue bueno, maravilloso. Y mira, si el día no fue tan bueno, por lo menos vas a tener una cama sabrosa a donde llegar. Sí. Es esos pequeños detalles que te hacen empezar bien el día. Y eso del disfrute que tú comentas, justamente lo coloqué ayer en un post que explicaba un poquito también esos tips para centralizarnos. Y decía, disfruta con los altos y bajos, porque efectivamente van a haber muchos altos positivos, que son los que te dan ese empuje, esa gasolina, esa adrenalina, que es cuando eres más creativo, como tú lo has venido viviendo estas 2 semanas, que yo te admiro enormemente porque, o sea, creaste una web, creaste la otra, entrevistas aquí, entrevistas allá, clase con Isa, redacción. Creo que es mi mejor alumna, o sea, lo tengo que decir, es de mis alumnas más aplicadas, porque a pesar de que le doy las estrategias una vez, o sea, al día siguiente ya tiene el 80% delante, y yo, wow. Y era eso, o sea, y obviamente vendrán bajos que Claro. ojo, que también toman su tiempo, porque lo comentaba contigo, me pasó, también han sido también días que yo he estado muy, muy cargada, ¿no? Investigaciones, y llegó un día en que yo no me sentía bien, y no había manera de sentirme bien. ¿Y qué hice? Desconecté. Estuve 2 días desconectada de lo que yo sabía que me estaba generando ansiedad, para luego. Y con esto quiero terminar porque me vino una frase de recuerdo que es, y tú me la corriges, pero es luego de una pausa o una pausa para empezar mejor. Se interrumpe para empezar mejor. Se interrumpe para empezar mejor. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay mucho que aprender. Voy a dejar los datos de Insta para que la sigan, para que realmente se alimenten de todas estas cosas positivas que realmente desconocemos, pero son imprescindibles a la hora de nosotros querer avanzar y ser mejores. Chao, Isa. Gracias, mi amor, un placer. Un beso gigante a todos y bueno, nada, los espero siempre en Habla con Isa. Habrá una ventanita para ustedes, para vivir la vida un poquito más tranquilos, cero rollos.